Buenas, bienvenidos a esta nueva sesión. En esta ocasión vamos a dar inicio a lo que corresponde al tema número 3, que sería la parte de integrales impropias. Fíjense, ya hemos estudiado varios casos en los que hemos aplicado los métodos de integración para integrales indefinidas. Luego pasamos a la parte de integrales definidas y ahora vamos a estudiar algunos casos particulares que es donde esas integrales definidas puedan presentar algún problema en el dominio, bien sea por los límites de integración o bien sea por la función en sí, en los límites donde se está definiendo esa función. Antes que nada vamos a definir lo que es una integral impropia. Fíjense, las integrales, como dije anteriormente, con límites de integración infinitos y aquellas integrales de funciones que se vuelven infinitas en algún punto dentro del intervalo de integración se denominan integrales impropias, bien sea porque estas integrales se vuelven infinitas o porque quizás no estén definidas, también es una manera de trabajar. Estas integrales impropias las vamos a clasificar en integrales de primera especie e integrales de segunda especie, dependiendo de las características que tengan las mismas con respecto a esos límites de integración. Vamos a iniciar con lo que es las integrales impropias de primera especie. Fíjense, sea f una función definida en el intervalo a infinito en los reales. En estos casos vamos a trabajar siempre con funciones dentro de límites de integración pertenecientes a los números reales. Cualquier otra parte en la que se deban trabajar que no esté definida en los números reales no forman parte de este curso. Entonces va a ser una definición prácticamente fija dentro de lo que vamos a trabajar. Si esa función es integrable en un intervalo at, para todo t mayor que a, fíjense que se hace una distinción y no se define, pero se tiene ese valor de t, la cual viene representada por la integral desde a infinito de f de x diferencial x. Se puede hacer un trabajo en el cual se define estas integrales de primera especie, pero también de forma análoga nosotros vamos a definir integrales que corresponden o que se pueden trabajar a un intervalo contrario. Es decir, fíjense, tenemos de forma análoga estas integrales que son impropias de primera especie de la forma menos infinito b para funciones en la cual el intervalo menos infinito b pertenece a los reales y es integrable, pues, perdón, en el intervalo tb cerrado. Para todo t, en este caso es menor que b. Para esta ocasión, entonces nos queda la integral desde menos infinito a b desde f de x diferencial x. Para ello vamos entonces, una vez que tenemos los dos tipos de integrales impropias de primera especie, a definir que es una integral convergente. Fíjense, en cualquiera de los dos casos se dice que la integral impropia es convergente si existe definito el límite cuando t tiende a infinito desde hasta t de f de x diferencial x. Por eso es que se necesita que este valor de t sea perteneciente al intervalo donde la función esté definida. En este caso se dice que el valor de la integral impropia es L o que converge a L. Fíjense que lo que hacemos es una analogía de la integral impropia con respecto al límite y si ese límite existe finito y tiene un valor L, esa integral se dice que converge a ese valor. Pero también vamos a tener otro par de opciones para este límite.
podemos obtener el caso en que entre ese límite sea infinito, para el cual vamos a decir que la integral es divergente o diverge. Y vamos a tener el caso en que ese límite puede que no exista. Y para ese caso vamos a decir que es una integral oscilante. Ahora bien, fíjense, tenemos otra definición por acá en la que decimos que si f es una función definida en los reales y es integrable en todo el intervalo cerrado de R de los reales, vamos a decir que la integral desde menos infinito a infinito de f de x diferencial x, que es lo que podemos tomar en este caso como una combinación de los dos casos anteriores, se va a decir que es convergente si existe algún valor a perteneciente a los reales, tal que se puede eh, separar la integral en los dos casos anteriores. Fíjense, tenemos la integral de menos infinito a infinito de f de x diferencial x, que podemos en este caso decir que va a ser igual a menos infinito a de f de x más la integral de a más infinito del diferencial x. En los casos muy generales, en los que la función no tiene problemas en el valor cero, que sería la mitad de este intervalo menos infinito infinito, se toma como valor a igual cero, siempre y cuando esta función no tenga problema de dominio en ese valor. En caso contrario, bueno, se definirá otro valor conveniente para poder hacer esta propiedad. Ahora, para que esto pueda, o para que esta integral original de menos infinito a infinito sea convergente, es necesario que ambas integrales separadas sean convergentes. ¿Ok? En este caso de que ambas integrales sean convergentes, se van a estudiar dependiendo de los casos que se puedan presentar. Y el valor va a ser eh, definido por la suma de esos límites que se pueda tener en cada integral. Ahora bien, para continuar con las definiciones, tenemos en este caso que si dos integrales tienen el mismo carácter o comportamiento definidas por este símbolo, es si ambas son convergentes, divergentes o oscilantes, es decir, que el comportamiento de esas integrales va a ser igual o que tienen el mismo carácter. Y esto es lo que vamos a usar adicionalmente un poco más adelante para definir algunos de los criterios de comparación de integrales impropias. Fíjense que entonces tenemos una propiedad que nos va a decir que si f es una función definida en el intervalo a infinito perteneciente a los reales o en los reales y es integrable en AT cerrado para todo t mayor que a y b mayor o igual que a, vamos a decir entonces que la integral de a infinito de f de x diferencial x va a tener el mismo comportamiento a la integral de b infinito de f de x diferencial x. Es bien importante tomar en cuenta en este caso que en el caso que nosotros vamos a aplicar la definición del límite, siempre t tiene que ser mayor que a. Y en el caso que vamos a estudiar o comparar el comportamiento, b debe ser mayor o igual que a en su defecto. Pero esto es bien importante tomar en cuenta porque a veces se hacen comparaciones y se debe estudiar este comportamiento y es bien importante tener en cuenta qué sucede con los límites de integración. Vamos a hacer el primer ejemplo, la primera demostración que es conocida como la integral de la serie P, que es un caso bien usado o es una integral muy usada sobre todo en los criterios de comparación. Y para este caso nos piden estudiar el carácter de la integral de 1 a infinito del diferencial de x en la P con P perteneciente a los reales nuevamente. Fíjense, es bien importante que tengan claro que
todas las integrales impropias deben hacer un estudio previo de qué es lo que sucede. En este caso, esta primitiva tiene, o esta función, mejor dicho, tiene primitivas diferentes para diferentes valores de P. En este caso en particular, si P es igual a 1, estamos en presencia de un integrando de la forma logarítmica, que sería 1 entre x diferencial x, y si P es distinto de 1, entonces luego vamos a presentar un caso en el que P puede ser mayor que 1 o puede ser menor que 1, es decir, para funciones polinómicas, en este caso que estén en el numerador o en el denominador. Y se deben estudiar los casos por separado. Eso es bien importante tenerlo en cuenta para futuras demostraciones o futuros casos que se puedan presentar. Entonces vamos a comenzar con el caso en el que P es igual a 1. Fíjense que vamos a aplicar las definiciones originales, es decir, si tengo la integral de 1 infinito de diferencial de x entre x a la p, tomando para p igual a 1, vamos a pasar entonces al límite cuando t tiende a infinito, de 1 a la t diferencial x entre x, y sabemos bien que la primitiva de esta función es el logaritmo neperiano. Por lo tanto, hacemos o mantenemos el paso al límite, el límite cuando t tiende a infinito, de ya esta función integrada, y los límites de esta integración de 1 a t. El siguiente paso, por supuesto, es evaluar la integral o el resultado de la primitiva en los límites de integración dados y ver cuáles son los que están siendo afectados por el límite. Fíjense, en este caso nos queda el límite cuando t tiende a infinito del logaritmo neperiano de t menos logaritmo neperiano de 1. Para este caso, el logaritmo neperiano de 1 es 0. Y lo único que nos queda evaluar es la función o el límite cuando t tiende a infinito del logaritmo de t cuando t tiende a infinito. En este caso se puede estudiar de manera algebraica, de manera gráfica también, y esa integral nos da infinito. Fíjense que estamos entonces en presencia de uno de los casos que vimos que pasó con el límite y concluimos que la integral diverge para p igual a 1. Es bien importante ir guardando e ir teniendo en cuenta cuáles son las conclusiones que se van obteniendo a medida que se van haciendo los estudios de la integral impropia. Ahora vamos para el segundo caso, que es ¿qué sucede si p es distinto de 1? Fíjense, para el caso en que p es distinto de 1, vamos simplemente a trabajar el caso genérico, que es simplemente trabajar eh, con x a la menos p en el numerador. Para hacer el paso a la integral pasamos el límite cuando t tiende a infinito nuevamente de 1 a t de x a la menos p diferencial x, y pasamos a integrar de forma polinómica, que nos queda el límite cuando t tiende a infinito de x a la menos p más 1 entre 1 menos p, que es exactamente igual que esto, simplemente ordenando un poco los signos, y vamos a integrar nuevamente o a evaluar en este caso de 1 hasta t. Fíjense, para ello obtenemos eh, el límite cuando t tiende a infinito de 1 entre 1 menos p, que corresponde a este denominador, el cual también pudimos haber sacado del límite, puesto que no depende de t. Y evaluamos, por supuesto, en todos los valores de x, ojo con esto, que a veces confunden la evaluación. Sustituimos por t, a lo que nos queda t a la 1 menos p menos 1 a la 1 menos p. Entonces, fíjense, esta integral, o es el resultado de esta integral, evaluando en los límites correspondientes, tenemos que esto va a tomar diferentes valores dependiendo de cuál es el signo que toma p.
Fíjense, si P es menor que 1, quiere decir que estamos en este caso, ¿sí? ¿Por qué? Porque este menos 1 no se ha afectado. Tenemos que ver qué pasa primero con esto. Si este señor es negativo, quiere decir que estamos en presencia de un valor de P negativo que con este menos nos queda positivo. Y por lo tanto nos está quedando T, que evaluamos de infinito, en el numerador, que es exactamente lo que tenemos acá. Y al estar en el numerador, eso se nos va a infinito. Ahora bien, para P mayor que 1, quiere decir que estamos en presencia de este señor positivo, por lo tanto con este signo menos nos queda negativo. Y el estar en presencia de una potencia de T, acuérdense que es estricto, por lo tanto esto no se anula. Y al hacer menor, esto pasa al denominador, por lo tanto nos queda 1 entre infinito y ese señor tiende a 0. Y de esa manera se evalúan ambos casos, para P mayores que 1, para P menores que 1. Entonces fíjense que entonces ahora lo que nos queda es agrupar el caso anterior en que también nos dio infinito, que lo tenemos que incluir para este valor de P, y el caso en el que P es mayor que 1, que es para el caso en el cual converge. Fíjense que para el caso en el que converge, decimos que esto es igual a 0 y por lo tanto, este menos que afecta a este señor que está acá es lo que va a ser el valor de convergencia del integral. Por lo que nos queda, entonces, que si P es menor o igual que 1, que fue el primer caso, la integral diverge, y si P es mayor que 1, la integral converge. Pero tenemos que definir el valor al cual converge. Esto va a suceder para todas las integrales impropias. Además de definir o concluir que la integral converge o diverge, en el caso de la convergencia hay que definir hacia qué valor converge la integral. Entonces, fíjense, efectivamente tenemos el menos 1 y simplemente para una manera de ordenar un poco, lo que hacemos es afectar el signo del denominador y este es el valor al cual converge. Ahora vamos a pasar en el caso de las integrales impropias de segunda especie. Simplemente es un caso particular en el cual vamos a ver que el problema no está en los límites de integración que tienden a infinito, sino que son unas integrales definidas, pero la función es la que puede tener algún problema dentro de esos límites de integración. Entonces, fíjate, a f una función definida en el intervalo a b en los reales, que también puede ser integrable, en este caso, en el intervalo cerrado tb, para todo t perteneciente al intervalo AB y no acotada. Ojo con esta definición de la que la función no esté acotada porque eso cambia el comportamiento del integral. Gráficamente, si tenemos una función acotada, esa función va a converger ese valor al cual está acotado, ¿ok? Cualquiera que sea ella. ¿Por qué? Porque si está acotada, ella no va a superar este límite que sería la cota. Entonces, ella siempre va a tener esa tendencia de, si converge, converge a ese valor, ¿ok? Entonces, fíjense, en este caso nosotros vamos a estudiar la integral y de A por de la derecha. ¿Por qué A por la derecha? Porque estamos asumiendo que en este extremo, que es abierto, fíjense que está aquí, y si es abierto, entonces tenemos que estudiarlo dentro de ese intervalo. Y por supuesto, si tenemos que esto es B y esto es A, entonces nosotros debemos estudiar por la derecha porque es donde estamos definiendo nuestra función. Eso es bien importante para que no vayan a cometer errores luego en las definiciones. Entonces, fíjense, esta integral converge si solo si existe y infinito, nuevamente el límite, pero en este caso cuando t tiende a por la derecha, es decir, cuando tiende al problema, siempre se van a evaluar los límites en los valores donde hay problemas en la definición de la integral.
Y nuevamente hacemos la sustitución, es decir, si este es el valor problema, sustituimos por t y A va a tender, perdón, y t va a tender a por la derecha en este caso de la función. Nuevamente se aplica el mismo criterio del anterior, que en este es el caso en que la integral o el límite existe y es finito, tiene un valor, pero también vamos a tener el caso en que no exista, que se va a llamar oscilante, o en el caso que sea infinito, y por lo tanto en ese caso va a ser divergente la integral. Al igual que lo hicimos con las integrales impropias de primera especie, lo vamos a hacer en este caso con las de segunda especie, en el que vamos a definir las integrales en el intervalo a cerrado b abierto para las funciones definidas entre a y b en los reales integrables en at para todo t perteneciente al intervalo a b cerrado y por supuesto nuevamente una función no acotada. Fíjense, en este caso vamos a trabajar con b por la izquierda por la misma razón definida en el caso anterior. Si estamos trabajando en el intervalo AB y ahora el problema está posiblemente en B, pues debo definir AB con la izquierda para ver qué es lo que sucede. Y nuevamente hago el paso al límite cuando t tiende a B por la izquierda. Ojo que esto es bien importante cuando se van a hacer el estudio de las integrales, perdón, de los límites. Por tal motivo, si para este punto tienen algunas dudas o algo que pulir con respecto a límites, es bien importante que busquen esos conceptos y toda la forma de trabajar los límites para que no vayan a tener problemas en estas evaluaciones. Fíjense, ahora vamos a integrar de A a T, donde, por supuesto, al ser el problema en B por la izquierda, es lo que vamos a definir nosotros. Ahora bien, al igual que en el caso anterior con las integrales impropias de primera especie, para el caso de las integrales impropias de segunda especie vamos a tener un intervalo abierto a B, que es integral en todo intervalo cerrado contenido en AB, y para este caso vamos a decir que la integral de A a B, A por la derecha, B por la izquierda, es convergente si existe un valor C perteneciente a los reales tal que, piense que en este caso, muy similar al caso de primera especie, vamos a buscar un valor cualquiera en el cual esta función no tenga problemas y que exista, que vamos a llamar C. No necesariamente este intervalo AB debe ser simétrico, por lo tanto se puede tomar cualquier valor. Lo importante es simplemente decir que si este valor existe y podemos definir esta integral y esta integral es convergente y es igual a L1 y la integral de C a B por la izquierda de Px diferencial de X que llamamos L2 también existe. Por lo tanto, ambas son convergentes y la integral original va a converger a L1 más L2. Eso es lo que vamos a tener por esta parte. Fíjense que en cualquiera de los casos de primera o segunda especie, el concepto es exactamente el mismo. Simplemente es una extrapolación de lo que sucede con los límites de integración, pero el comportamiento o la conclusión del comportamiento es exactamente igual. Vamos a ver otro ejemplo también relacionado con serie P, pero ahora vinculado a lo que serían las integrales de segunda especie. Ya que en este caso nos piden estudiar el carácter de la integral de A por la derecha, ya me lo definen en este caso, hasta B, el diferencial de X de X menos a la P. Nuevamente la integral no está definida en A, porque al evaluar en A esto se va a 0 y ahí es donde está el problema. Y por lo tanto, eh, vamos a hacer el mismo análisis que hicimos para el caso anterior. Es decir, vamos a ver qué sucede para P igual 1 y P distinto de 1, puesto que
nuevamente la integral toma valores diferentes en caso de diferentes valores de p. Vamos a comenzar con el caso en que p es igual a 1. Para el caso en que p igual a 1, vamos a retomar la primitiva logarítmica. Fíjense que entonces decimos que es la integral de a por la derecha hasta b de x menos a, ya eliminamos la p. Esto va a ser igual al límite cuando t tienda a por la derecha de t a b del diferencial de x entre x menos a y nuevamente aquí está. Nuevamente definimos la primitiva, el logaritmo neperiano de x menos a sin ningún problema y ahora tenemos que evaluar entre t y b. Fíjense, sin ningún problema, simplemente lo que vamos a hacer es evaluar. Siempre deben hacer este paso a paso, es bien importante que realicen el paso a paso, no omitan ningún detalle porque a veces los signos pueden jugar en contra, ¿ok? Eh, Simplemente definimos el límite cuando t tiende a por la derecha de logaritmo neperiano de b menos a menos logaritmo neperiano de t menos a. Fíjense que en este caso esto tomaría un valor, pero al ser una suma algebraica, en este caso una resta, logaritmo neperiano, cuando a, mejor dicho, cuando t tiende a por la derecha, y efectivamente lo que hacemos es simplemente evaluar y esta integral lo que va a hacer es, o el resultado del límite nos va a dar infinito. Infinito positivo, ojo con esto también porque a veces eh, no toman en cuenta los signos o simplemente los omiten. Y si bien en algunos casos no es importante porque solamente estamos estudiando algún tipo de convergencia y habíamos dicho cuál es el comportamiento, dependiendo si el límite toma un valor o no. Entonces, concluimos y la integral diverge para p igual a 1. Ahora vamos a hacer el caso o estudiar el caso en el que p es distinto de 1, para el cual nuevamente vamos a trabajarlo como un polinomio. Fíjense que nos queda de la misma forma, el límite cuando t tiende a por la derecha de 1 entre 1 menos p de en este caso, ok, voy a tachar aquí, que este señor no va, porque ya integré. Fíjense, nos queda nuevamente ahora evaluar otra vez este señor que no depende de t, lo puedo sacar del límite. Y esto nos va a quedar, fíjense, aquí ya lo saco, me queda el límite, esto que multiplica el límite cuando t tiende a por la derecha, de, nuevamente, evalúo término. Ojo, siempre manteniendo todos los elementos b menos a entre p menos 1 menos 1 entre t menos a elevado a la p menos 1. Y nuevamente van a suceder dos casos, en el caso que p sea mayor que 1 y en el caso que p sea menor que 1. En el caso que p sea, vamos a estudiar el caso que p sea mayor que 1, nuevamente. Si el caso que sea p mayor que 1, ¿sí? Nos va a quedar este caso de estudio por acá. Y efectivamente, entonces vamos a tener el caso en el que esta integral, o este límite, perdón, va a tender a infinito. Y en el caso que p sea menor que 1, entonces
vamos a tener el caso en el que esto va a subir, esto se va hacia cero, y este señor que está acá es lo que nos va a quedar dentro de ese valor. Nuevamente tenemos que concluir para los casos en el que P mayor que 1 diverge, en el que caso para que P menor que 1 converge, y el valor al cual converge. ¿Ok? Nuevamente es bien importante que tengan en cuenta este término porque ese es el valor de convergencia de la integral. Ahora, como ejercicio propuesto, se plantea un caso muy similar al anterior, solo que vamos a cambiar el problema. El problema ahora va a ser un integral del tipo de a a b de diferencial de x entre b menos x en la p. Fíjense que en este caso, aquí es donde vamos a hacer el estudio. Es muy similar al anterior con el caso anterior y el caso inicial de la serie P es muy sencillo de trabajar. Vamos a ver otros ejemplos para aclarar un poco qué es lo que vamos a hacer para ya no series P, sino simplemente cualquier tipo de integral impropio que podamos encontrarnos, cuál puede ser el método a seguir, el procedimiento a seguir. Normalmente el enunciado siempre va a ser estudiar la convergencia de la integral o encontrar valores para que converja o determinar para qué valores converge, etc. Pero siempre vamos a estar rodando dentro del mismo ambiente. En este caso, fíjense que tenemos una integral de primera especie, tiene problemas en este límite de integración que es infinito, y esta es la función. Fíjense, el primer paso que podemos trabajar es simplemente decir, bueno, L va a ser igual al límite cuando t tiende a infinito de 1, de la integral de 1 a t logaritmo neperiano de x diferencial x. Para resolver esta integral, vamos a tener que integrar por partes, ¿ok? La integración por partes queda de parte de ustedes, verificar que efectivamente esto es lo que obtienen. Fíjense que tenemos menos logaritmo neperiano de x entre x menos 1 entre x. Y eso lo vamos a evaluar de 1 a t. Nuevamente, como les dije, esto es una función y entonces vamos a hacerlo por partes. Usen los paréntesis. Fíjense que en este caso lo que hago es sacar este menos factor común. Lo saco del límite. Sigue siendo el límite cuando t tiende a infinito de ahora evaluando logaritmo neperiano de t entre t más 1 entre t menos que corresponde al signo de integración logaritmo neperiano de 1 entre 1 que es logaritmo neperiano de 1 más 1 entre 1 que sigue siendo 1, logaritmo neperiano de 1 es 0. Límite cuando t tiende a infinito de 1 entre t también es 0. Y límite cuando t tiende a infinito del logaritmo neperiano de t entre t es una indeterminación. ¿Ok? Ojo con esto porque no se pueden apresurar a sacar conclusiones, deben evaluar bien todos los valores, recuerden que es un límite y tienen que hacer bien la evaluación en cada uno de los términos. Siempre la que no depende de t es muy sencilla, algún valor seguramente van a obtener, y la que depende de t es la que deben tener mucha precaución. Entonces fíjense, me queda la indeterminación, logaritmo neperiano de t entre t. Para resolver esa indeterminación, pues lo más sencillo es simplemente aplicar la regla de L'Hopital. Derivo en arriba y abajo, lo cual me queda 1 entre t entre 1, que es la derivada de x, o de t, en este caso que estoy haciendo la derivada. Y haciendo la evaluación, fíjense que nos queda, vamos a retroceder un momento acá para que lo vean. Ya habíamos dicho que esto es 0, esto es 0, por lo tanto me está quedando este término menos 1, que es lo que aparece aquí, que es este 1 efectivamente que aparece aquí.
Y finalmente concluimos que, por supuesto, ojo, al trabajar este límite ya, esto nos queda en el denominador, esto nos queda cero. Y con este menos que estoy obteniendo acá, me queda menos por menos más, me queda que es uno y la integral converge a 1. ¿Ok? Ojo con eso. Cuidado con los signos porque en el caso que obtengan una convergencia y el valor de convergencia no sea el correcto, van a tener un problema ahí en la respuesta al ejercicio. Vamos a definir otro ejemplo. Eh, Fíjense que en este caso nuevamente nos piden determinar la convergencia de la siguiente integral. En este caso la integral de segunda especie de 0 a 1 diferencial x entre la raíz de x. El problema por supuesto lo tenemos en 0. Y vamos a trabajar de manera muy sencilla. Vamos a ver, estudiar el límite cuando t tiende a 0 por la derecha para que esté dentro de los límites de integración. Vamos a integrar. Nos queda 2 raíz de x evaluado desde 1 o desde t hasta 1. Lo cual nos queda simplemente 2 por la raíz de 1, me queda 2, menos 2 por la raíz de t. Cuando esto tiende a 0 por la derecha, esto se va a 0. Y simplemente la integral converge a 2. Siempre es bien importante concluir, jóvenes. Fíjense que en todos estos ejemplos que van a ver a continuación, en todos se está concluyendo si la integral converge o diverge, o en el caso que sea oscilante también deben indicarlo, y en el caso de convergencia, a qué valor está la integral converge, ¿ok? Vamos a seguir con otro ejemplo más. Nuevamente una integral de segunda especie, ahora con problema en el límite superior. Fíjense, siempre el paso es muy similar, decimos que L es igual al límite cuando t tiende a 1 por la izquierda, en este caso de 0 a t, del diferencial de x entre 1 menos x. La primitiva es muy sencilla, logaritmo neperiano con el menos por acá. Este menos también se puede sacar del límite porque no nos afecta. Pero en este caso la evaluación es muy sencilla porque nos queda, fíjense, el límite cuando, o menos el límite cuando t tiende a 1 por la izquierda del logaritmo neperiano de 1 menos t menos 1. El valor en 0 me queda logaritmo neperiano 1, logaritmo neperiano 1 es 0. Y cuando esto tiende a 1 por la izquierda, este señor se va a infinito porque tiende a 0 y por lo tanto la integral diverge. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo más. Vamos a determinar la convergencia de la siguiente integral. Fíjense que en este caso entonces ya vamos a mezclar uno de los casos de segunda especie que habíamos trabajado por ahí, en los que tengo una integral definida, pero tengo un problema de los límites o dentro de los límites de integración, que es ese valor en este caso de c, que voy a calcular o a determinar. Ese valor es 1. Entonces debo separar la integral de 0 a 1 más la integral de 1 a 3. Fíjense que ni en 3 ni en 0 tiene problemas. El problema lo va a tener en 1, por lo tanto voy a estudiar 1 por la izquierda y 1 por la derecha. Y en este caso, como tengo que estudiar dos integrales con límites de integración diferentes, vamos a dar una solución de la integral indefinida. Es una manera muy sencilla de trabajar. Una vez que definen la primitiva de la integral indefinida, que sería este que está acá, bueno, vamos a sustituir dentro de lo que sería el paso al límite. Fíjense que en este caso me queda el límite cuando t tiende a 1 por la derecha.
de 3 que multiplica x menos 1 lo 1/3, evaluado de 0 a t, más el límite cuando t tiende a 1 por la izquierda del mismo integrando de t a 3. Y lo que nos queda es evaluar para la primera y para la segunda. Fíjense que por la derecha y por la izquierda de la misma función y evalúo. Nuevamente, aquí simplemente nos queda es evaluar y en este caso es donde tenemos que ver qué sucede con ese comportamiento. ¿Ok? En el caso particular, acá como esto está con una raíz, ojo, lo pueden escribir así tipo potencia, también lo pueden escribir como raíz. Evaluamos y fíjense que en este caso en ambos da 0 y por lo tanto me queda una suma. Dice que L es igual a 3 más 3 raíz cúbica de 2 y nuevamente la integral converge a ese valor. ¿Ok? Y vamos a cerrar esta primera parte con un último ejemplo y luego en la siguiente sesión vamos a trabajar ya lo que son los criterios. Vamos a ver este último ejemplo para que vean qué es lo que sucede acá. Para este caso vamos a trabajar una integral impropia de primera especie donde ambos límites de integración son infinitos. Y fíjense que vamos a hacer algo similar a lo que se explicó en la teoría. En este caso particular, como el punto medio precisamente que sería 0 no tiene problemas acá en el dominio de la función, pues podemos hacer el cambio en 0 y separar. Muy similar al caso integral al anterior de segunda especie, en este caso de primera especie. Y nuevamente el trabajo es igual, al tener dos integrales vamos a buscar la primitiva de la función como una integral indefinida para luego evaluar. Y en este caso vamos a evaluar la arcotangente. Nos va a quedar el límite cuando te tiende a menos infinito, porque es la primera que estoy evaluando, de la arcotangente de x de t a 0 más el límite cuando te tiende a más infinito de la arcotangente de x de 0 a t. Lo cual nos queda, fíjense, arcotangente de 0, que es igual a 0, la arcotangente de 0 nuevamente que es igual a 0, y la arcotangente de t, cuando tiende a menos infinito y cuando tiende a más infinito. En este caso tenemos, bien importante que tengan en cuenta estas funciones trigonométricas porque suelen aparecer mucho en este tipo de integrales. Cuando la arcotangente de t tiende a menos infinito, esto se va a menos pi medio, con este menos que está acá del símbolo de la evaluación me queda pi medio, y cuando la arcotangente tiende a más infinito, esto se va a pi medio. Por lo tanto, esta integral converge y converge a pi. ¿Ok? Fíjense, aquí tienen una amplia gama de ejercicios para trabajar. En la próxima sesión van a ver los criterios de convergencia. Eh, es importante que hagan los ejercicios eh, que se hicieron aquí anteriormente, lo hagan ustedes, los entiendan, los trabajen para que determinen bien todos los detalles que sean necesarios.